Y como le estaba diciendo a amables televidentes, esa persona le compró un carro a otro y era por 500 el precio, hicieron un contrato hasta cierto punto de venta condicional de bien mueble, vamos a decir, un tanto informal, pero sí se hizo por escrito. Se fijó un mes, 300 a la firma y 200 se entregó el vehículo, pero la matrícula a la persona no la entregó, la retuvo hasta que le paguen los 200 restantes, pero hizo un préstamo por otro lado con ese vehículo. Entonces, ya ahí se deduce la mala fe de ese vendedor. ¿Por qué? Porque él no debió. Si pactamos a un mes la entrega de los 200 y no ha pasado el mes, no debió hacer ningún préstamo por otra vía. Entonces, eso deduce la mala fe de ese vendedor. Por eso, en principio, se presumía la buena fe, pero tan pronto no llega el tiempo y se hace un préstamo por detrás en desconocimiento del adquiriente que anda circulando en su vehículo, probablemente expuesto a que le desmonten en la calle. Entonces, ya usted como vendedor incurrió en un acto de mala fe, porque eso es deshonesto, eso es falta de honradez. Y ese es un ejemplo que estamos poniendo para establecer cómo funciona esto de la buena y la mala fe en estos asuntos, doctor Cerda. Bien, como estábamos llevándole a ustedes esta descripción de lo que es el concepto de buena fe al momento de contratar, le estábamos diciendo que la persona debe de tener ese estándar de conducta. Un estándar de conducta que parte de dos principios generales dentro de la comunidad, ya bien un estado liberal o un estado social, puesto que se repite. Y son dos conceptos que habitualmente no nos damos incluso cuenta de que lo manejamos, pero para hacer cualquier contrato necesitamos dos cosas. Primero, confianza en aquella parte que nos adversa, en aquella parte que vamos a contratar. Y eso tenemos que partir de que el Estado va a garantizar esa confianza que yo debo tener en el otro para no ser defraudado. Eso es lo primero. Y lo segundo, la razonabilidad. Debe haber razón, debe haber lógica entre lo que vamos a hacer, porque no vamos a negociar, no vamos a contratar algo que sea imposible, porque definitivamente no lo vamos a poder ejecutar. Y eso violaría el artículo 1134, que al momento de la ejecución debe realizarse de buena fe. Todo esto que tenemos al momento de la contratación establece que la persona va a partir, en primer lugar, de una comunidad, de un Estado que le garantiza que ese compromiso realizado se va a ejecutar. Pero obviamente se van a establecer normas antes de la contratación, de manera que debe haber una capacidad, debe haber unos documentos, unas condiciones previas, un objeto, algo que tenemos que negociar, y eso existe antes de que negociemos. Luego entonces, cuando vamos a negociar, existe la autonomía de la voluntad, que yo quiera y que tú quieras también. Ahí se juntan ambas necesidades junto con esa autonomía de la voluntad y se crea el contrato. Y posteriormente, que es de lo único que habla nuestra normativa, viene la ejecución del contrato, que la buena fe debió verse tanto antes, durante la formación del contrato, como en la ejecución. Así, cuando llega el momento ya de la ejecución del contrato, que es la parte final, porque es donde cada uno va a recibir la prestación que busca, ya el pago, ya la entrega en el caso de la venta, u otro tipo de prestaciones, dependiendo del tipo de contrato que sea. Entonces, ya vamos a ver que en ese momento ya tendremos dos personas, al menos dos, que habrán realizado ese vínculo y habrán utilizado este concepto que estamos desarrollando, que es la buena fe contractual. Ahora, hay que entender que la autonomía de la voluntad está sometida a tres criterios interesantes: las leyes, la moral y el orden público. Ustedes dirán, ¿por qué las leyes? Porque si se formaliza un contrato, debe estar sometido al cumplimiento de la ley como norma que regula ese pacto entre dos o más personas. Lo moral, por el aspecto de la buena fe, porque debe haber una conducta de honestidad en la celebración de ese contrato. Y de orden público, porque no podemos establecer cláusulas que estén por encima de lo que nuestras leyes puedan acordar. Y esa es la situación. Por eso se hablan de aquellas famosas cláusulas leoninas, de que hicimos un contrato
y que si bien en sentido general todas las convenciones formadas válidamente entre las partes tienen fuerza de ley para aquellos que la han hecho, porque deben ejecutarse de buena fe y conforme a las buenas costumbres, en principio eso es correcto, pero si nos vamos más allá y atenta contra el orden público, ese contrato puede arrastrar su nulidad por las mismas cláusulas que contienen el mismo contrato, porque la autonomía de la voluntad, para explicarlo mejor, tiene límites. Porque usted tenga el interés de contratar, usted no puede irse más allá de lo que manda la ley. El aspecto de lo moral no debe fallar, pero es más drástico la ley y el orden público, porque eso le podría traer consecuencias, y es por eso que hay personas que hacen contratos que reciben un por ciento en una promesa, que a veces no establecen plazo para entregar una obra o algún inmueble, y a veces dicen que lo entregarán cuando lo finalicen y que se le pagará el restante dinero cuando la obra esté concluida. Y muchas veces se asisten de la puesta en mora, como manda el 1146, de la puesta en mora, para que luego se le pague el dinero, pero en ocasiones no teniendo la obra terminada, como el contrato lo estableció. Y a veces se da que si el inmueble era de 200 metros, entregan uno de 150 metros y con una estructura distinta a la acordada en el contrato. Entonces, eso resalta la mala fe. Y son cosas que uno tiene que explicar, Cerda. Partiendo de que se trata de una presunción, porque es el mismo Estado que establece, lo impone como una ley, que la buena fe debe presumirse. Yo debo practicarla, mi contraparte debe practicarla también. Nos vamos a referir en este momento, como le decía, le dejo esta nota en la caja de comentarios de la transmisión de YouTube, donde el profesor Schoff de Chile señala: la observancia de este conjunto de directivas presupone que ahí está la presunción, actuar de conformidad al estándar del contratante leal y honesto, cuya principal particularidad es comportarse de un modo que considera no solo los propios intereses, sino que también los de la parte contraria, para los efectos de satisfacer la finalidad económica o propósito práctico que subyace en la convención, de manera de no comportarse abusivamente y de no defraudar las legítimas expectativas de conducta de la parte contractual. Ahí estamos mirando los límites de la autonomía de la voluntad, porque yo quiero contratar, pero no puede ser lo que yo quiera. Tenemos dos obstáculos principales, que son las buenas costumbres y los derechos de los demás, por supuesto todo avalado en la ley, que mi hermano Reinaldo Enrique establece 3, yo le pongo 2, porque al fin y al cabo tanto las buenas costumbres estarían avaladas, su preservación en la ley, como también los derechos de las demás personas que no sean perjudicadas estarían también en la ley. Todo esto lleva la garantía del Estado ya liberal o social de que los tribunales, cuando en un momento determinado no tengamos la percepción de que estamos actuando con buena fe, tendremos la capacidad de llevar, la posibilidad, la facultad de llevar eso a los tribunales. Ahora, el que no pueda hacer un negocio, que no lo haga. ¿Por qué? Porque por más interesado que usted esté, el interés no es el deseo. El interés tiene que ser legítimo, porque ese interés suyo va a estar protegido por la ley. Pero es el interés legal al que hablamos, no el deseo de que usted quiere aquella finca, cuando usted no puede comprar esa finca. Y hace un contrato de promesa, da un dinero para hacer el contrato de promesa, digamos una suma mínima, 10%. Se establece un tiempo y finalmente usted no puede pagar. Y luego quiere establecer que se le entregue su dinero, que se rescinde el contrato, cuando usted sabía que usted no podía cumplir. Entonces, eso es parte de la mala fe. Porque es que la mala fe es esa conducta que se aparta de lo moral, la mala fe. Porque la buena fe es todo lo contrario. Entonces, si usted no puede hacer un negocio, no se meta en eso. Usted tiene que revisarse primero, porque es que
es que esto de la buena fe envuelve así de principio una conducta y los negocios tienen que hacerse pudiendo hacerlo y sabiendo cómo hacerlo y asesorándose con las personas indicadas para la realización de esos proyectos de negocio. Doctor Cerda. Bien, señalábamos entonces en ese sentido, apoyando a nuestro hermano Reinaldo Enríquez, que la buena fe que debe existir en los contratos se presume y se reclama ante los tribunales. La que hay que probar, y ya viene entonces este tema, lo vamos a debatir, es la mala fe. ¿Qué dice entonces nuestro vocabulario jurídico, que es el abrevadero donde la mayoría de los abogados vamos a tomar los conocimientos para utilizarlo en nuestros argumentos en los tribunales? Bueno, define el abogado también francés, Henri Capitán, en su vocabulario jurídico, que mala fe es el conocimiento. Sí. Fíjese que todo lo que hemos estado diciendo de la buena fe es comportamiento, es conducta, es conocimiento, es honestidad, es lealtad. Y todo esto que le estamos explicando tiene que ver con la persona al momento de formalizar el contrato. Así señala nuestro doctrinario. La mala fe es el conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, de la falta en el carácter delictuoso o cuasi delictuoso de su acto o de los vicios que tenga su título. Cuando usted se encuentra en cualquiera de estos elementos, y no serían limitativos, tendríamos que ver más, pero le estamos trayendo a ustedes, amables televidentes, una definición establecida de la doctrina reconocida más ampliamente. Y en ese sentido estamos trayendo que es un diccionario que todo el mundo consulta. Es el diccionario Henri Capitán, vocabulario jurídico, que se publicó una primera vez en el 1959, tiene todos los años del mundo, pero es en el que nos basamos. Ahora bien, esa es la mala fe, la que hay que demostrar. La buena fe se presume y por tal razón estamos debatiendo al momento de formalizar un contrato qué es buena fe, qué es mala fe, porque definitivamente esto es lo que nos va a determinar si vamos o no a un tribunal a reclamar la nulidad, la rescisión de un determinado contrato. Claro, porque si una persona sabe que no tenía el poder para vender por otro, por el verdadero dueño, incurrió en un acto de mala fe porque no tenía la titularidad o por lo menos el interés revestido para poder vender a nombre de alguien. Eso es con relación a ese punto. Doctor, pues entonces pasemos al próximo segmento diciéndole a los amables televidentes que en breve momento estaremos continuando con el programa.